Buenas tardes o buenas noches. Hoy es miércoles 30 de junio de 2021 y vamos a continuar viendo el primer libro de Samuel. Hoy nos toca el capítulo 26. Voy a ir dando lectura a algunos versículos y luego los vamos a ir desmenuzando para que los vayamos estudiando. Entonces, primero de Samuel 26:1 dice: Vinieron los cifeos a Saúl en Gabá, diciendo: ¿No está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? Entonces, en este verso 1, ya comenzando el capítulo, ¿cómo está iniciando? Dice aquí que vinieron los cefeos y le dijeron a Saúl dónde estaba escondido David. Entonces, por inicio de cuentas, aquí vemos que este capítulo empieza con una traición en contra de David. Esta gente, pues era gente de los mismos del pueblo de Israel que estaban allí en ese desierto de Sif. Y vienen, como decimos los mexicanos, de chismosos, pues seguramente para encontrar favor de parte del rey Saúl, pero están traicionando a David. El verso 2 dice: Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Sif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel, para buscar a David en el desierto. 3. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino. Y estaba David en el desierto, y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado. Y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército, y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo que estaba acampado alrededor de él. Entonces David dijo a Ahimelech Eteo y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab: ¿Quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisai: Yo descenderé contigo. Imagínense, en esta porción de estos versículos, estamos viendo que en cuanto vienen los chismosos de cifeos a decirle en dónde estaba escondido David, dice: Saúl entonces se levantó. Quiere decir que fue de inmediato, o sea, no quería perder tiempo en su persecución a David. ¿Y qué dice? Que se llevó a 3,000 hombres escogidos, no a cualquier gente, sino yo pienso que a los guerreros más fuertes, mejor entrenados, a los más arrojados y valientes. Entonces, más adelante vamos a ver, y ya desde el capítulo anterior que vimos la semana pasada, ¿cuál era su ejército? Llamemos ejército de David. Eran 600 hombres, comparado aquí con 3,000 del rey Saúl. Era una grandísima desventaja. Por otro lado, entendemos pues que David, ¿cómo andaba? A salto de mata, como se dice, andaba escondiéndose para librar su vida, porque estudiando pues todos estos capítulos y pasajes, los estudiosos dicen que ya para estas alturas David ya llevaba 7 años de ser perseguido, 7 años de andar en un lugar, en otro lugar, en otro lugar, y ahorita que andaba con 600 hombres, pues andar consiguiendo comida, agua para sus 600 hombres. Vemos en el capítulo de hace 8 días qué ocurrió. Él ya estaba desesperado, David. Mandó a sus emisarios con Nabal, y la semana pasada estudiamos qué pasó con Nabal. No quiso convidarle de todo lo que él tenía, no le quiso convidar a David, aun que le dijeron
que David y sus hombres habían cuidado a sus pastores, que él tenía muchísimas ovejas y cabras y todo lo demás, ¿qué dijo? No quiero. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? David, con todo y todo, sigue siendo fiel a Dios, sigue guardando su corazón, sigue siendo obediente a Dios, sigue aguardando a lo que Dios ya había prometido a David, porque él ya desde el capítulos anteriores, ¿se acuerdan que estudiamos que del capítulo 16 Samuel ungió ya a David? Y les repito, aquí ya llevaba 7 años huyendo como un forajido, como un delincuente que no lo era. Entonces, yo no alcanzo a imaginar, ya el corazón de David desfallecía. Entonces, tengamos esto en cuenta. También nosotros, en muchas ocasiones, nuestras circunstancias, nuestra vida, los problemas, quizá enfermedades, ya a veces también sentimos desfallecer. Ya también decimos, Señor, ¿en dónde estás? Señor, ya quiero salir de este túnel, ¿no? Pero bueno, continuemos leyendo a partir del verso 8. No, desde el verso 7, por favor, dice: David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él, o sea, lo estaban custodiando, ¿no? Estaban ciertamente alrededor de Saúl, protegiéndolo. Pero bueno, en este momento aquí en la narración vemos que todos estaban tendidos, estaban durmiendo. Verso 8. Se entiende que ya habían llegado allí, ¿verdad? Abisai junto con David. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. O sea, imagínense, tenía todo allí, como decimos, a pedir de boca. Ya llegó a donde estaba Saúl, estaba durmiendo, y todos los 3,000 hombres y Abner, que estaba ahí custodiándolo, pero todos dormidos. Entonces, ¿qué sucedió? Que allí es una gran tentación de verdad, de cómo pues puedes caer. ¿Y qué sucedió aquí con Abisai? Le está diciendo, inclusive, yo lo mato por ti, lo voy a enclavar en la tierra con su propia lanza seguramente, ¿no? Y nosotros igual a veces ya estamos como acorralados, como, pues sí, cansados ya, y tenemos que distinguir, hermanos. Miren, yo creo que todos hemos atravesado por situaciones difíciles. Yo misma en un tiempo en mi vida tenía ante mí un panorama y escuchaba así en mi corazón, no digo audiblemente, pero hay varias voces que podemos percibir. Aquí este Abisai lo podemos tomar como la voz del mundo. A nosotros nos pueden hablar amistades o aún parientes, o mira, hazle así, mira, hazle así, mira, hazle así. Puede venir también la voz de el enemigo sugiriéndonos hacer ciertas cosas, porque tenemos que estar atentos para poder discernir de quién estamos escuchando ciertas ideas, ciertas cosas que nos aconsejan que hagamos. Aún está también la voz de Dios, que es lo que sabemos que Dios le había hablado a David, y está nuestra propia voz. ¿Qué queremos hacer nosotros? Yo, Sara, ustedes, cada uno. ¿Qué quieres hacer? Tenemos que estar atentos. ¿A quién le voy a hacer caso? ¿Al Señor? ¿Al mundo? ¿Al enemigo? ¿O yo misma? O tú mismo. Entonces, aquí, ¿cuál es la reacción de David? ¿Qué le dijo David a Abisai? Verso 9. Y David respondió a Abisai:
no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Aquí es donde, les repito, David pues había sido tentado, ¿verdad?, para salirse de la voluntad de Dios. Y cuando nos salimos de la voluntad de Dios, también nos salimos de la protección de Dios. Mientras estemos actuando, caminando, ejecutando cosas, situaciones, en la voluntad de Dios, estamos bajo su protección. Pero si abandonamos eso, quedamos a merced del enemigo, a merced del mundo, a merced de nuestras propias almas, de mis propias ideas, de como dice allí en el libro de Santiago, de aún de las propias concupiscencias. ¿Qué son concupiscencias? Deseos desordenados. Y eso lo tenemos siempre presente. Es una lucha como cristianos diaria. No es de que, ay, ayer ya gané la batalla. No, pues ya me duermo en mis laureles. No. Es una cosa todos los días. Tenemos que caminar de acuerdo a las ordenanzas de nuestro Señor. Entonces, tenemos que entender que el enemigo siempre va a querer frustrar los planes de Dios en nuestras vidas. Es necesario que estemos atentos. Aquí David ya había sido ungido como rey, pero Dios estaba permitiendo este tiempo de angustia en su vida para templar su carácter. Porque él cuando fue ungido, también igual leyendo comentarios bíblicos y todo, los estudiosos dicen que pudo haber tenido entre 17, 18 años de edad. Entonces era un muchacho muy, muy joven. Y Dios en su palabra dice, hablando por ejemplo de los ministros, que no deben de ser neófitos. Neófitos no es que sean tontos o faltos de cordura, no, simplemente son ignorantes. Entonces aquí David tenía que ser templado y Dios estaba permitiendo este tiempo de grande angustia en su vida. Les repito, ya llevaba aquí 7 años, o sea, 17 y 7, pues ya tenía aquí sus 24 años David, pero seguía en esta batalla, ¿verdad? Para que él mismo lidiara con esa grande prueba, con esa persecución de Saúl en contra de su vida y para aprender a esperar el tiempo de Dios. Yo no me imagino qué hubiera pasado con David si hubiera matado a Saúl en ese momento. Él pudo haber dicho, yo ya estoy ungido, ya tengo años de que el Señor me ungió, entonces ya, aquí, que muera ya Saúl, ya me cansé, ya no puedo soportar más. Y también podemos preguntarnos, ¿por qué Saúl quería matar a David? ¿Por qué lo quería matar? Porque estaba lleno de enojo, de grande enojo Saúl. Estaba envidioso, estaba enojado. En el capítulo 18, que ya también estudiamos, dice allí que cuando regresaron, que ya también había tenido victorias David y todo lo demás, dice allí, desde el capítulo 17 vemos que David mata a Goliat, y aquí en el capítulo 18, ¿qué ocurre? Vamos a leer versos 8 y 9, cuando ya las mujeres salieron con cánticos, con panderos, y habían dicho en el verso 7 que las mujeres cantaban, danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Verso 8, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Verso 9, y desde aquel día Saúl no miró
con buenos ojos a David. ¿Qué ocurrió? Que tenía enojo, estaba celoso, se llenó de amargura su corazón, de rencor, de odio. Ya desde allí, como decimos los mexicanos, pintó su calavera a David. Entonces, qué terrible, ¿no? Y en cambio vemos el corazón de David, que era, aquí en este mismo 18 dice que un espíritu malo de parte del Señor llegó a Saúl. Entonces, veamos qué ocasiona cuando permitimos que nuestro corazón se llene de todos estos sentimientos, que hay enojo, celos, ira, rencor, amargura. Tenemos que dejar nuestros corazones libres de todo esto. ¿Por qué? Porque, repito, nos salimos de debajo de la protección de Dios y soy presa fácil de todo esto. Ya de tiempo estamos cortos, pero si están tomando notas, ojalá lean por favor el Salmo 13 completo, son unos poquitos versículos, y el Salmo 31, versos 19 al 24. Bueno, ¿saben qué? Sí vamos a leer el Salmo 13, porque es bien importante que diariamente nos estemos llenando de la palabra de Dios, de verdad. Si un día no leemos, nos estamos perdiendo de manjares. El verso 1, Salmo 13, dice: ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. ¿Saben qué? En medio de la tristeza, en medio de la enfermedad, en medio del dolor, levantemos nuestros ojos al Señor. Él siempre, siempre está a nuestro lado y siempre Él consolará nuestro corazón. Y si tú dices, es tanto el dolor y la angustia que dices, no sé qué orar. Yo en años atrás, hubo tiempos que solo lloraba y lloraba y lloraba y decía, mi corazón y mi boca están secos. Pero toma tú los salmos y aliméntate. Aliméntate de su palabra. Bueno, vamos a seguir. Dice, estábamos diciendo que David estaba bajo persecución. Sin embargo, aquí regresando al capítulo 26, verso 10 y 11, ¿qué pasó? Dice David que pidió que al Señor que lo guardara de extender su mano contra el ungido de Jehová. Entonces, dice que el verso 12, se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl y se fueron. Y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos estaban dormidos, ¿verdad? Todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Entonces, verso 13 dice, entonces pasó David al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos. ¿Qué hizo David aquí? Tomó la lanza, tomó la vasija de agua y se fue. Dice que se fue al lado opuesto. Aquí podemos ver la decisión que hizo David. El Señor, dice la palabra, y ustedes y yo lo sabemos muy bien, que David tenía un corazón conforme a Dios. Si están tomando notas, vamos a leer Romanos 12, verso 19 al 21. Dice aquí, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, está hablando Pablo a los romanos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza,
yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Gloria a Dios. Esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, aquí vemos que todavía no estaba escrito Romanos, ¿verdad? Fue cientos y cientos de años antes esta historia de David, pero David ya lo sabía, él lo tenía escrito en su corazón, la ley de Dios. Verso 14, regresamos a Samuel 26. Y dio voces David al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo, ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo, ¿quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David a Abner, ¿no eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué, pues, no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. O sea, lo está retando, ¿verdad? Le está diciendo, tú no cuidas al rey. Y aquí abajo, en el 16, vean lo que le está diciendo David a Abner. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová, que sois dignos de muerte. O sea, tú y los 3,000, ¿no? Porque no habéis guardado a vuestro Señor el ungido de Jehová. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba en su cabeza. ¿Saben una cosa? Antiguamente estas dos cosas tenían un simbolismo. La lanza del rey significaba su autoridad, su poder de Saúl, que él era el que tenía el poder, ¿verdad? Y le fue quitada. Y la vasija de agua simbolizaba la vida. El día de hoy no podemos sobrevivir sin agua, ¿verdad? Pero allí ya David se había llevado la lanza y la vasija de agua. O sea, ya le dijo, no estás cuidando al rey, lo pude haber matado, ¿verdad? Y enseguida, él, ¿qué nos está diciendo aquí David con todo esto? ¿Qué le tenemos que aprender? Que tenemos que esperar en el Señor. Lo que acabamos de leer en Romanos, no pagar con mal al que nos ha hecho mal. Para nosotros como cristianos, de las cosas más difíciles que tenemos es, además de no pagar mal con mal, también es esperar el tiempo de Dios. De verdad, porque a veces no esperamos un día o un mes, ¿no? A veces son años de espera. Pero finalmente, a veces, de verdad, ya cuando recibimos el pago de Dios, no nos alcanzan los brazos para retener la cantidad de bendición que Dios nos da, que Dios nos muestra su fidelidad. Entonces tenemos que esperar, no tenemos que ser ansiosos, porque esa es nuestra naturaleza. Somos ansiosos, queremos recibir rápidamente las cosas. Entonces, vemos aquí a David cómo era un hombre de verdad, que estaba siendo humillado ya por años, repito, después de que ya había sido ungido como rey, era perseguido y él seguía fiel a Dios. Entonces, huyendo de Saúl, sin que él le hubiera hecho ninguna cosa, pues estaba siendo humillado, traía unos cuantos hombres que son 600 y aún tenía que conseguir para su sobrevivencia, ¿no? De él y de sus soldados. Entonces, también podemos ver allí en Hebreos 10, verso 30, dice el Señor, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Entendamos pues que tenemos que ser pacientes y dejarle a Dios. Miren, nosotros si nos queremos vengar por nuestra propia mano, siempre nos van a quedar a deber. Si yo me vengo de algo que me hicieron y yo insisto en que yo voy a tomar en mi mano la venganza, me van a quedar a deber.
pero se los aseguro, si se lo dejamos a Dios, de verdad, Dios es justo. No da más, pero tampoco da menos. Así que dejémosle a Dios la venganza. Bueno, vamos ya en la recta final. Vamos a leer ya de corrido nuestros versículos que nos quedan. Dice el 17, y conociendo Saúl la voz de David, dijo, ¿no es esta tu voz, hijo mío David? Y David respondió, mi voz es, Rey, Señor mío. Vayan tomando nota cómo le llama David al rey Saúl. Aquí le dice, Rey, Señor mío. 18. Y dijo, ¿por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego pues que el rey mi señor, oiga ahora las palabras de su siervo, y si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda, o sea, mátame, ¿no? Mas si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. O sea, que fuera cortado, ¿no?, del pueblo de Israel. No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. Entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí que yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Y David respondió y dijo, he aquí la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómela. O sea, te dejo ir, Saúl, te dejo ir con vida, te devuelvo tu lanza, te devuelvo tu agua, ¿no? Y Jehová, vean el verso 23, y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. Pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y he aquí como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. En todo momento, en esta conversación que estamos viendo de David con Saúl, le dijo, el ungido de Jehová, Rey Señor mío, mi Señor, el Rey mi Señor, el Rey de Israel. Y él se llamó a sí mismo una pulga. Y entonces, o sea, David enteramente le dejó a Dios que él tomara venganza. Entonces, cada vez que estemos en una situación injusta, dejémosle a Dios que él tome venganza. Él hará justicia. Y para cerrar, quiero decirles que anoten y se aprendan por favor de memoria. Esto es una clase, hoy les dejo una tarea. Apréndanse Hebreos 10:36, que dice, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y que vemos que David fue rey de Israel. Así que hermanos, tomemos ejemplo de David, de muchos otros hombres que hicieron la voluntad de Dios. Que el Señor les bendiga.